La evidencia a favor del aprendizaje inconsciente proviene de investigaciones en diversas áreas como la psicología cognitiva, la neurociencia y los estudios de la percepción. Aquí presentaré algunas líneas claves de la evidencia que apoyan la idea de que el aprendizaje puede ocurrir sin que estemos conscientes de él. Hablaremos del condicionamiento clásico y operante inconsciente. El condicionamiento clásico y operante pueden darse sin que las personas sean conscientes de las asociaciones que están formando. Estudios han demostrado que los individuos pueden desarrollar aversiones o preferencias condicionadas a ciertos estímulos, incluso cuando no recuerdan haber sido expuestos a ellos de manera consciente. Investigaciones sobre el condicionamiento de miedo han encontrado a los sujetos pueden desarrollar respuestas emocionales a estímulos condicionados sin recordar conscientemente la asociación entre el estímulo y el evento adverso. El plumbing subliminal. El plumbing subliminal ocurre cuando un estímulo es presentado de manera tan rápida o débil que la persona no lo percibe conscientemente, pero su conducta posterior es influenciada por este estímulo. Un ejemplo del priming es cuando los participantes han sido expuestos a palabras inconscientes relacionadas a agresión o comportamientos de manera agresiva sin darse cuenta de la influencia de las palabras, aunque no reciben un estímulo a nivel consciente de sus decisiones y conductas reflejan lo que han procesado. La percepción subliminal. El fenómeno de percepción subliminal demuestra que los estímulos que no alcanzan el umbral de percepción consciente aún pueden influir en el comportamiento. En experimentos, imágenes o palabras presentadas brevemente sin ser conscientemente registradas pueden afectar elecciones y preferencias a respuestas emocionales. Un ejemplo es un famoso estudio realizado con caras asociadas a emociones positivas o negativas, donde los participantes no percibían conscientemente, pero su evaluación de rostros neutrales subsecuencias se ven influenciados por las emociones subliminales. El aprendizaje implícito. El aprendizaje implícito hace referencia a la adquisición de conocimientos de manera inconsciente, como cuando una persona aprende reglas gramaticales o secuencias sin poder verbalizar las reglas que está aplicando. Un estudio clásico sobre el aprendizaje de secuencias. En los participantes aprendían patrones de secuencias de estímulos que se les presentaban, mejorando su respuesta, aunque no pudieran conscientemente describir el patrón aprendido. Esto se ha observado en tareas como el aprendizaje de reglas gramaticales artificiales, donde los individuos pueden seguir las reglas sin ser conscientes de cuáles son exactamente. Memoria implícita. La memoria implícita involucra el uso de experiencias pasadas para influir en el comportamiento sin que haya un recuerdo consciente de esas experiencias. Esto es típico en situaciones donde las personas reconocen patrones o mejoran en tareas sin ser conscientes de cómo han aprendido la información. Estudios han demostrado que personas con amnesia, quienes no pueden recordar conscientemente eventos previos, aún pueden mejorar en tareas que han practicado previamente. Esto muestra que el aprendizaje ha ocurrido a un nivel no consciente. Toma de decisiones inconscientes. Estudios de toma de decisiones sugieren que a menudo las decisiones pueden ser influenciadas por procesos inconscientes antes de que las personas sean conscientes de haber tomado dicha decisión. Uno de los ejemplos es el estudio de imágenes con resonancia magnética funcional que han mostrado que la actividad cerebral relacionada con la elección puede ser detectada varios segundos antes de que sean conscientes de la decisión que están tomando. Esto indica que el cerebro procesa información y toma decisiones antes de que se dé cuenta. Procesos automáticos y aprendizaje motor. El aprendizaje motor, como el aprendizaje de habilidades físicas, como por ejemplo tocar un instrumento o montar bicicleta, a menudo involucra el desarrollo de habilidades automáticas que con el tiempo se ejecutan sin una intervención consciente. Este tipo de aprendizaje ocurre inconscientemente a medida que el cerebro optimiza patrones de movimiento a través de prácticas repetitivas, permitiendo realizar acciones complejas sin prestar atención consciente a cada paso del proceso. Estudios de neurociencia. La neurociencia ha proporcionado evidencia sobre la participación de redes cerebrales inconscientes en el proceso de la información. El sistema límbico, las áreas asociadas con la percepción visual y la toma de decisiones, pueden activarse en respuesta a estímulos que no alcanzan el umbral de la conciencia, lo que sugiere que estos sistemas participen en el aprendizaje y la conducta inconsciente. Investigaciones han mostrado que áreas como la amígdala pueden responder a estímulos emocionales inconscientes, como caras que expresan miedo sin que el sujeto perciba conscientemente, influyendo en su comportamiento y emociones. En conclusión, podemos decir, el aprendizaje inconsciente está respaldado por una gran cantidad de investigaciones que muestran cómo las personas pueden adquirir conocimientos y habilidades y actitudes sin tener conocimiento consciente de ello. A través del condicionamiento, el priming, el aprendizaje implícito y la memoria no consciente, los seres humanos pueden procesar información de manera automática e inconsciente, lo que influye en su comportamiento de formas que no siempre perciben.
La memoria inconsciente hace referencia a la capacidad de retener y utilizar información sin ser consciente de haberla almacenado o recordado, en parte lo que también se denomina memoria implícita y que se distingue de la memoria explícita, la memoria consciente de hechos y experiencias. En la memoria inconsciente, los recuerdos influyen en el comportamiento y las habilidades sin que la persona sea capaz de acceder a esos recuerdos de manera consciente o voluntaria. Los tipos de memoria implicada en lo inconsciente. La primera es la memoria procedimental. Involucra habilidades motoras y hábitos que se adquieren mediante la repetición, como montar bicicleta o escribir un texto. Estas habilidades pueden ejecutarse sin esfuerzo, conscientes después de haber sido aprendidas. El segundo es el priming. Hace referencia a cómo la exposición a un estímulo afecta la respuesta a estímulos subconscientes, a menudo sin que la persona sea consciente de la influencia. Por ejemplo, si alguien ha sido expuesto a una palabra o manera subliminal, es más probable que complete una palabra similar a una tarea de completar palabras. Y el tercero es el condicionamiento. Incluye el condicionamiento clásico y operante, donde las respuestas emocionales o comportamentales son provocadas por estímulos sin que la persona sea consciente de por qué responde de cierta manera. Un ejemplo sería el condicionamiento de miedo, donde una persona puede sentir ansiedad al ver o escuchar un sonido sin recordar el evento que originalmente lo causó. La evidencia a favor de la memoria inconsciente es la amnesia y el aprendizaje implícito. Estudios con pacientes amnésicos han proporcionado evidencia contundente sobre la existencia de la memoria inconsciente. Los pacientes con amnesia anterogada, lo que es la incapacidad para formar nuevos recuerdos conscientes, pueden mejorar tareas que han practicado repetidamente, como dibujar formas o resolver rompecabezas, aunque no recuerden haber realizado la tarea anteriormente. Condicionamiento de miedo inconsciente. Investigaciones han demostrado que el condicionamiento emocional puede ocurrir sin memorias conscientes. En estudios de conocimiento de miedo, participantes demuestran respuestas fisiológicas como el aumento de la actividad de la amígdala y la frecuencia cardíaca cuando se le presenta un estímulo asociado previamente con una descarga eléctrica, a pesar de que no recuerden conscientemente la asociación. La amígdala es una estructura cerebral clave en el proceso emocional. Responde incluso cuando los participantes no son conscientes del estímulo desencadenante. El priming subliminal. El priming proporciona una de las pruebas más claras de la memoria inconsciente. En experimentos de priming subliminal, los sujetos son expuestos brevemente a estímulos como palabras o imágenes que no alcanzan el umbral de la percepción consciente. Estos estímulos pueden influir cómo los sujetos completan tareas posteriores, como terminar palabras o tomar decisiones. Por ejemplo, si una palabra relacionada con comida se presenta de manera subliminal, es más probable que los sujetos complementen la palabra como hambre o una tarea de completar palabras sin darse cuenta de la influencia previa. Memoria implícita de las tareas motoras. La memoria procedimental es un componente clave de la memoria inconsciente. Estudios con personas que aprenden habilidades motoras como tocar el piano o realizar movimientos en deportes han demostrado que una vez que la habilidad se automatiza, puede ejecutarse sin esfuerzo consciente. Esto ocurre incluso en personas con déficit de memoria explícita. Una investigación famosa mostró que los pacientes amnésicos podían aprender habilidades motoras como el uso del joystick en un videojuego, aunque no podían recordar haber practicado esta tarea. El estudio de la neuroimagen. La tecnología de la neuroimagen, como la resonancia magnética, ha mostrado que ciertas áreas del cerebro, como el cerebelo y los ganglios basales, están involucrados en el aprendizaje y la memoria inconsciente. Particularmente en la adquisición de habilidades motoras, estas tareas están activas durante la ejecución de tareas aprendidas que no requieren una participación consciente. Las imágenes cerebrales han demostrado que los estímulos subliminales pueden activar áreas relacionadas con la toma de decisiones y la percepción motora, incluso sin que el individuo sea consciente de la percepción del estímulo. Tarea del aprendizaje implícito. En estudios donde se enseña a las personas gramática artificial, los participantes pueden aprender a seguir las reglas sin ser capaces de explicar cómo lo hacen. Esto sugiere que la adquisición del conocimiento puede ocurrir de manera inconsciente. La toma de decisiones inconscientes. Existen estudios que indican que el cerebro comienza a preparar una respuesta o una decisión antes que la persona sea consciente de haber tomado una decisión. Por ejemplo, un estudio clásico de toma de decisiones encontró que las áreas cerebrales asociadas con la toma de decisiones estaban activas hasta 10 segundos antes de que los participantes reportaran haber decidido presionar un botón.
La segunda es la disociación entre atención especial y percepción consciente. El síndrome de negligencia especial unilateral, generalmente causado por lesiones del hemisferio derecho de los pacientes, ignoran el lado izquierdo de su campo visual, de su propio cuerpo, aunque su sistema visual y motor estén intactos. La disociación. A pesar de que no pueden ni procesar los estímulos del lado izquierdo, no atienden ni son conscientes de esta información. Pueden, por ejemplo, dibujar solo la mitad derecha de un objeto o comer solo la comida del lado derecho de un plato, aunque si se les señala el error pueden reconocerlo. Ambos ejemplos se muestran como la percepción o la atención que pueden verse afectadas a niveles diferenciales, reflejando una disociación entre los procesos conscientes e inconscientes entre la percepción y la atención adecuada.